Mari Mari Pupeñi Pulamien Compuche Meleimón. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Estamos nuevamente transmitiendo, haciendo este en vivo para poder compartir, hacer un Nutram en torno al Guñol Tripantu, de nuestra cultura, de nuestras reflexiones como mapuche, de nuestro pensamiento, nuestro raquiduam. Hoy día, bueno, vamos a estar compartiendo con dos, Nalamien Peñi, Sebastián Calfuqueo y Lalamien Cutral Vargas Guayquivilla. Ambos son artistas visuales que hacen un bello trabajo mapuche y que también, bueno, dentro de la línea del mundo mapuche es un trabajo que nace también de la necesidad de poder expresar nuestras inquietudes como mapuche, también entendiendo lo que se vive en Laftahuaria, en Santiago. Así que es por eso que vamos a estar compartiendo la palabra con estos dos hermanos y una hermana, para poder conocerlo un poco más de su trabajo. Así que eso, voy a conectarme con el Peñi Sebastián. Gracias a toda la gente que se está conectando. Mari Mari, Mari Mari Peñi, Kumele y mi. Mai pe ni incheta kumel kalene y nikai. Mai, Kumelen Tati, Kumes. Kulfun Kulen. ¿Cómo ¿Qué tal está? ¿Cómo le ha todo? ido? Bien, bien, todo bien, Peña acá, con frío en la Fuchaguaría. Hace frío hoy día, está heladito. Sí, sí, sí. Sí, está súper helado. Bueno, en la tardecita estaba más cálido en realidad, pero después de esta hora ya baja bastante la temperatura. Saludar también a toda la gente que está conectándose a este live. Y qué bueno que encontrarnos, como hablar, conocernos más y estar en vínculo, sobre todo en este mes, ¿no? Que se congregan tantas cosas también juntas. Sí, no, bueno, este es un mes especial para el mundo mapuche en sí. Gente que incluso se prepara varios meses antes para poder recibir el Uñol Chipantu. Y bueno, la idea era poder también hacer un tram a través de esta plataforma, de poder conocer a distintos peñas y lamien y que también poder hablar de nuestra sabiduría mapuche, nuestras reflexiones. Y bueno, la idea de poder invitarlo era también, bueno, conocerlo. Yo, de mi parte, yo he visto su trabajo, me parece muy, muy bello el trabajo de arte visual, donde usted de cierta forma expone, hay varias cosas que dentro del mundo mapuche, por ejemplo, bueno, el día lunes empezamos a hablar sobre este libro, que este libro en realidad marcó muchas generaciones y desde aquí también aparecieron muchas formas caricaturescas de ver el mundo mapuche. Eh, ya sea con el concepto araucano, ya sea con el concepto indio, y también, bueno, toda esta caricaturización donde se habla del Huaychafe y el guerrero y el indómito, salvaje, indomable mapuche. Eh, y donde, bueno, a través de su trabajo usted también ha proyectado eso, pero a la inversa, o sea, donde también se muestra como que no, todo lo que sale ahí también es parte de la caricaturización, o sea, como que no, no es como llevado a la realidad, por decirlo así. Y nada, bueno, quería decir que se puede presentar y contarnos de su trabajo, de su movimiento, de cuándo empieza con este trabajo de como arte mapuche en realidad. Bueno, Mari Compu Lamien, a todos quienes están conectándose, muchas gracias como por esta oportunidad de mostrar también lo que estamos haciendo desde las artes visuales.
distintos artistas, porque no soy solo yo, sino que somos varios que estamos produciendo desde ese lugar. Bueno, yo trabajo como artista visual en diferentes medios, ocupo la cerámica, la instalación, el video, la performance como herramientas para mostrar de alguna forma el pensamiento y también una crítica hacia el sistema colonial en el cual vivimos, un sistema que históricamente a los cuerpos mapuches nos han violentado, desde la educación, la escuela, el Estado mismo, la militarización, la persecución policial que existe. Y, y bueno, aparte de mi trabajo como artista, yo también soy parte del colectivo Raquintuleufu, un colectivo que también tiene Llena Revista, que es una plataforma de difusión de las artes, del pensamiento y también de la escritura dentro de Wallmapu y otros territorios. Y precisamente nos interesa mucho como conectar con otros lugares, pensar las territorialidades y también pensar desde los distintos territorios la condición mapuche y también otras condiciones diaspóricas o también que están en movimiento, ¿no? Y bueno, justamente, Peño, como tú comentabas, una de mis obras, que es Alca Fomo, que es esta obra, ¿no?, que se traduce como mujer gallo o mujer masculina, ¿no?, según el Mapudungun. Es una obra que toma las figuras precisamente de estos textos, ¿no? Yo como artista me he dedicado a trabajar profundamente con el archivo, con las crónicas, con todo el material que han escrito otros sobre nosotros, porque en general no hay directas voces mapuches que estén documentadas dentro de esos relatos, sino que son siempre relatos cristianos, relatos blancos que hacen sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades. Y bueno, esta obra parte desde encontrar el concepto Alcafomo, que es un concepto eh, conflictivo, digámoslo así, dentro de algunos espacios o dentro de la misma lengua, porque es un concepto que Febres, un sacerdote jesuita, lo traduce como hermafrodita o marimacho. Y bueno, estas traducciones, ¿no?, que en general no son traducciones de la misma cultura, sino que son precisamente traducciones que son hechas desde un ojo que lee otros cuerpos que no son su cultura, fueron estas traducciones que se hicieron. Entonces yo tomé esta palabra como el punto de partida de esta obra y en esta obra me baso principalmente en la figura de Caupolicán. Caupolicán dentro de la Araucana tiene todo este relato de hipermasculinidad, de hipervirilidad, ¿no?, que bueno, es elegido toqui de la comunidad antes contra el proceso de la invasión de España, ¿no?, de estos territorios. Y precisamente ese lugar de líder contra ese proceso es precisamente el elegido por cargar 2 días un tronco, según el relato, ¿no?, en sus hombros frente a su adversario y al cumplir este desafío, resistir y dar cuenta de esa virilidad, era elegido como líder contra ese proceso. Y bueno, esta figura es una figura muy interesante porque dentro del relato mapuche yo diría que es el huichafe mayor, ¿no?, como esta figura masculina, hiperviril, donde se carga con toda la fuerza sobrenatural en sus hombros y toda la resistencia icónica también que significa Caupolicán desde una perspectiva también cultural dentro del mundo mapuche. Y también es interesante ver lo que pasa como en otros campos, ¿no? Como por ejemplo, qué pasa con Caupolicán dentro del ejército, qué pasa con Caupolicán dentro de lo militar, ¿no? Hay muchas condecoraciones dentro del ejército que utilizan a Caupolicán precisamente por esa idea de virilidad dentro de sus conmemoraciones, dentro de sus íconos, y hay una generación también en Chile, indudablemente de hombres entre 50 y 70 años, que la figura caupolicana es muy icónica, carga con mucho referencias, ¿no? Yo pienso mucho, siempre les digo a la gente, piensen en el cemento volpaico, o sea, un hombre tomando el cemento volpaico es Caupolicán, es la misma referencia a Caupolicán, entonces es un ícono, una imagen que ha pregnado mucho en el imaginario tanto mapuche como también de la cultura popular chilena. Y a mí me parecía que todos estos relatos de Caupolicán
siempre eran confusos, ¿no? Y conflictivos, ¿no? Sabemos que también hay una escultura de Nicanor Plaza, un escultor que a comienzos del siglo XX construye esta escultura que le llama Caupolicán, pero que la dispone en el Cerro Huelén, en el Cerro Santa Lucía, y en realidad es una reproducción de un indígena del norte, ¿no? No corresponde a la representación de un sujeto mapuche. Y al mismo tiempo, esa escultura en Temuco, por ejemplo, en la avenida Caupolicán, hay una gran escultura muy imponente bueno, cuando yo la miraba y la observaba decía, este no es mi cuerpo, este no es mi relato, no es mi representación. Y precisamente la figura Caupolicán también deja esa figura del huaychafe como únicamente en un espacio masculino. Y precisamente era el lugar que a mí me interesaba como artista y desde mi corporalidad, desde mi identidad, que yo me defino como una persona no binaria, que no está ni en los espectros de lo masculino ni lo femenino, eh, decidí romper, ¿no? Y a partir de eso hice esta video performance que pueden ver, está liberada en internet, en Vimeo, en mi página web también, donde se ahueca un tronco de coihue, y este tronco se va a cargar a distintos lugares de la ciudad de Santiago con tacos de distintos colores que van en orden de la bandera LGTBQ+, y que van también haciendo guiños a la historia mapuche, ¿no? El primer lugar donde se abre esta performance es el Parque Araucano. Justamente tú estabas hablando de eso anteriormente, ¿no? Lo Claro. problemático que es la palabra araucano para la cultura mapuche o para el pueblo mapuche. Es una palabra que ha negado culturalmente nuestra identidad durante muchos años, y precisamente en los barrios que son enriquecidos, ¿no? Que se han enriquecido pues, de una forma muy abismal con respecto a la otra parte de la población. Está un parque que le denominan de esa forma, y que además tiene dos chemamul que están totalmente desconectados y descontextualizados del espacio. Entonces, la obra parte en ese lugar, luego va al colegio de hombres, por ejemplo. Yo siempre estudié en colegios de hombres, y para mí fue muy conflictivo estar en la escuela. Fue un lugar muy conflictivo también de habitar, ¿no? La palabra hueco, que es justamente lo que se hace y lo que se ocupa dentro de esta performance, es una reivindicación también política hacia eso. En pensar también cómo históricamente también hay toda una figura del falo y de la imagen masculina construida, pero todos los otros cuerpos que han resistido históricamente al colonialismo no se nombran, no se enuncian. Janequeo, por ejemplo, no aparece como una gran heroína de la historia mapuche cuando probablemente lo es, ¿no? Y bueno, a partir de esta performance se trata de hacer todos estos guiños, y la última escena, que es justamente el matadero Franklin, las personas leen la imagen, leen el tronco hueco, se dan cuenta que estoy usando unos tacos, y se dan cuenta que también es una referencia hacia Caupolicán, y en esa escena me empiezan a gritar maricón, diversos insultos como que también son fuertes, pero al mismo tiempo a mí me parecen muy interesantes porque solamente el usar unos tacos y cargar un tronco hueco incomoda a la masculinidad, y creo que precisamente eso es algo que da para conversar sobre estos temas, ¿no? Como, ¿qué sería finalmente esas incomodidades? Sí, no, eso, bueno, en realidad yo vi estos videos y me parecieron geniales la puesta en escena donde, eh, como usted dice, Peñi, la gente como que se empieza a incomodar y también empieza a aflorar esto como toda la masculinidad que existe en este entorno laboral, y de esa forma como que empiezan también a, como a desahogarse viendo lo que usted está haciendo, así como, pero en mala, como que le molesta mucho. Entonces, no, me pareció genial ese trabajo. Creo que es como que es certero, sin hacer nada usted, solamente mantener este tronco. Como que hay toda una composición ahí muy bella, en realidad me gustó mucho. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, estas chicas que bailan en el Paseo Humada con taco.
Y yo me quedo mirando y de repente hay personas mayores o como, no sé, pues, personas de 45, 50 años, o hombres que les molesta como esta onda, así como que miran y miran así como, porque está bailando con tacos, así como... Y las mujeres así muy, muy pendientes dice, oye, así como comentario, ni yo podría hacerlo así porque no sé usar ni tacos. Entonces, como que la forma que se expresa esto está genial en realidad. Sí, bueno, también tiene que ver con el mundo binario en el cual también estamos viviendo, ¿no? O sea, tenemos una estructura que fue heredada por el sistema colonial, cristiano, evangelizador, ¿no? Nuestros mismos cuerpos fueron evangelizados a partir de esas ideas de qué es lo masculino, qué es lo femenino, qué es el deseo también. Nuestro mismo deseo fue configurado a partir de esa experiencia judeo-cristiana sobre nuestros cuerpos. Entonces, creo que también un proceso importante para llevar a la descolonización también de nuestro pueblo es descolonizar también el género y empezar a pensar que no hay sujetos que únicamente habitan lo femenino o lo masculino, o no solamente existen mujeres con vagina, también existen mujeres con pene, hombres con vagina, también existen las personas intersexuales que han sido históricamente invisibilizadas y eso llega a romper también estas ideas del discurso de lo natural, ¿no? Que siempre es como el discurso que se trata de homologar o de proponer según las perspectivas también binarias de leer el mundo. Y, y creo que si es que uno empieza a pensar dentro del mundo mapuche que, que precisamente es observar, ¿no? Mirar el entorno, mirar la Mapu, observar todo el litrofil Moñén, todo ese espacio que está alrededor de nosotros. Y la naturaleza no es binaria. Las Mm, plantas son hermafroditas. O sea, hay animales que transitan de sexualidades, de género, y eso pasa, eso es natural. Entonces, si la naturaleza, que es nuestra mayor referencia, ¿no? Del Kume mm, Moñén, del Laz Moñén, todas las ideas que tenemos sobre nuestra como visión mapuche, ¿por qué no mirarla? ¿Por qué no observarla y empezar a validar y entender que la diferencia es algo positivo para nuestro pueblo y no es algo negativo? mm. Así es, pues bueno, a mí en realidad, claro, hay varias cosas que ocurren acá, por ejemplo, con el tema de que si bien está todo este tema del despojo, de mucha gente que migra a la ciudad, donde de cierta forma pierde su raíz, la gente, o empieza a dejar mucho las prácticas culturales. También existe un grupo como muy tradicional y que estas formas como artísticas o estas formas de entender el mundo como que no las comprende tampoco muy bien. ¿Cuál ha sido como su experiencia frente a esto, Peñi, como de compartir esta forma de expresión en espacios, por ejemplo, no sé, como más comunidades tradicionales o como en lugares donde, no sé, pues en Santiago también hay gente como muy tradicional y que dice, no, esto no corresponde, por decirlo así. Yo he tenido, por suerte, las experiencias en general positivas. No, no he llegado a los lugares como que me hagan sentir mal personalmente y creo que he aprendido mucho de la gente mayor. Uno de repente tiene esa idea de que las personas mayores no están actualizadas o no conocen sobre esto, ¿no? Pero yo, al menos en mi experiencia, creo que he visto mucha gente muy respetuosa con estos temas, principalmente gente mayor, gente sabia, gente kimche, que lo ha hablado con una naturalidad que creo que es importante reconocer. Y de repente yo siento que en la ciudad a veces somos más esencialistas de repente que el mismo, que algunos lofts, ¿no? Que algunas Mm, comunidades. Al menos en mi experiencia de tránsito en esos espacios, nunca me he sentido como incómodo, solamente que evidentemente están las miradas y ese tipo de cosas que siempre pasan, ¿no? Pero que no, al menos desde mi punto de vista, no me han hecho sentir mal. Y creo que también tiene que ver con la actitud que uno tiene, ¿no? Como, al menos desde mi experiencia,
ha sido importante también decir de lo que yo hago y lo que yo investigo es mi perspectiva sobre las cosas y no es la verdad absoluta, ni yo quiero proponer conceptos sobre este tema, ni imponerme sobre otros, ¿no? Y creo que esa Mm, es una forma correcta también de vincularse en cualquier espacio, no solamente en los espacios mapuche, sino como en todos los espacios y en todos los lugares. Y a pesar de que es un tema que ha sido históricamente silenciado, que ha sido tabú, creo que en los últimos 5 años ha habido un cambio radical y muchas personas empiezan a hablar de estos temas y empezamos también a configurar una historia, a reapropiarnos de esa historia y empezar a hablar temas que antes no se hablaban, que no se conectaban con el mundo, ¿no? Y creo que es importante principalmente esto no por las personas que quedaron como registro en la historia o no por esas como cuerpos que están dateados en esa historia, sino también por las futuras generaciones que van a venir. O sea, que sea importante saber que dentro de nuestro mundo mapuche no se discrimine a alguien por lo que decide hacer finalmente en su individualidad, ¿no? La colectividad está siempre pensada como un fin mayor, pero ese ser personal creo que también es algo que se tiene que respetar y algo que se tiene que validar como algo posible dentro de este mundo mapuche. Y yo creo que vamos en un muy buen camino, en una muy buena dirección en esas discusiones y creo que cada día hay más personas que se reconocen desde su mapuchicidad, digámoslo así, o también desde su reconciliación con el mundo también, no sé, personal, sexual, identitario, que, que creo que es importante. mm. Sí, Feley, Peñi, en realidad creo que, claro, ese trabajo que vienen haciendo y que de cierta forma va generando fruto frente al desconocimiento igual, me parece muy parecido a lo que pasó como hace 3 o 4 años atrás, cuando varias lamienes empiezan con la idea de querer jugar palín. Yo entendía, por ejemplo, no sé, pues hace 10 años atrás, el palín era solo de hombres, incluso tocar instrumentos mapuches como la trutuca, la pifilca, era solo de hombres porque la mujer no puede tocarlo. De hecho, todavía se genera mucho ese discurso. eh, y hay comunidades que no hay guanchos para tocar truca, no hay para tocar pifilca, entonces las mujeres son las que tienen que tomar el rol. Y en este caso, por ejemplo, de jugar palín, también pasa de que fue como en el mundo mapuche fue como muy quisquilloso el tema, pero finalmente las lamien incluso terminaron haciendo un torneo de palín, así que había muchas lamienes jugando palín. Y creo que eso también va como abriendo camino a un entendimiento mayor dentro del mundo mapuche, que no tan solo que eso tiene que ver con lo rígido, sino que también tiene que ver con el tema de que los roles también van cambiando. Yo creo que también tiene que ver con algo eh, como, como de un cambio de paradigma importante también, sobre todo respecto a la resistencia, yo diría, ¿no? Como el pueblo mapuche históricamente ha tenido que adaptarse a nuevas circunstancias y a partir de esa adaptación precisamente han nacido cosas muy interesantes, ¿no? La misma platería, por ejemplo. El Rutrán, ¿no? El Rutrán no es mapuche. O sea, si nos ponemos como esencialista, el Rutrán fue introducido por los españoles. Entonces, la cultura mapuche nunca ha sido una cultura estática, ha sido una cultura que históricamente se ha tenido que adaptar al colonialismo, a la violencia, y por qué no adaptarnos también a estos temas, ¿no? Y temas que son así tan, no sé, yo también pienso hace unos años atrás esta obra de teatro que salían personas mapuches desnudas. Y también hubo problemas porque algunas comunidades decían que, nunca había habido desnudez dentro del mundo mapuche, ¿no? Como a ese nivel Mm, de ridiculez un poco, ¿no? Como hay ciertos sectores que evidentemente están más cerrados, pero en general yo diría que hay una apertura muy grande porque si también nos ponemos a mirar la constitución familiar de muchos de los LOF o muchas de las comunidades,
en general no hay familias heterosexuales tan armadas, ¿no? En general son mujeres, madres solteras criando niños, abuelas criando nietos, tías criando sobrinos. Los hombres en algunos espacios en territorios ni siquiera existen, no tienen una presencia tan fuerte, entonces también hay que considerar que la misma idea de familia ha ido cambiando durante el tiempo Claro. y eso también ha perjudicado en ciertas lecturas hacia estos temas. Mm. Ley. Eh, Oiga, Peñi, bueno, quería consultarle también con respecto al trabajo que usted desarrolla como artista. eh, ¿Cómo, cómo ha sido poder plantearse a través del arte, en este caso el arte mapuche? ¿Cómo, cómo lo ha visto usted siendo de la Guardia? Y también reivindicando todos estos espacios, por la Guardia, reivindicando también el arte, pero también como el arte mapuche. Bueno, es complicado, yo creo, habitar el espacio del arte primero, porque el arte ha sido el lugar que históricamente no se nos ha permitido a las personas mapuches. Yo creo que yo, como muchas personas mapuches, venimos de una familia que fue obligada y forzada a habitar ciertos lugares por ser mapuche históricamente. Mi abuela fue nana, más de 30 años, fue empleada a los 8 años, no tuvo infancia, no tuvo vida más que ser nana, al igual que mi abuelo que fue Mm, panadero muchos años también. Y esas experiencias como generacionales, mi abuelo o mis padres que no alcanzaron a terminar ni siquiera una enseñanza o educación escolar media o completa, por si acaso yo diría, y creo que habitar el espacio del arte desde los lugares que nosotros venimos como primera generación, no sé, universitaria o primera generación que ocupa estos espacios, es algo súper potente y algo muy necesario. Aprovechar de saludar a la Lady Cutral, Mari Mari Lamien. May, May, Mari Mari ¿cómo están? también, ¿Cómo va Maleimi, todo? ¿cómo Aquí con frío, pero mostrando el cuerpo igual. excelente, ahí resistiendo. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, Ya, tranqui. venía llegando eh, del cruzado. o sea, andaba en unas diligencias, Ya, pero ya está todo terminado. bueno, agradecido también por su disposición, su tiempo de poder integrarse a este NUTAM, donde, bueno, la idea es poder hablar del arte mapuche y de la diversidad de género. Justamente estábamos hablando con el Peñi, estaba contando su experiencia con respecto a eso, cómo él definía también el arte que se hace, el arte mapuche y también de cómo se nos han ido negando también este proceso de poder ser parte de este arte que es bastante lirista en realidad. Sí, no sé si la Seba había terminado configurar. No. Dale nomás, amiga, si quería hablar algo, dale nomás. Sí, mire, si quiere Te estaba- presente, igual me gustaría que se Sí, presentara para que la gente que está conectada la conociera y también contar un poco de su momento. Bien, May May Compuché, Incheta Cutral Vargas Huiquimilla Piñé. Eh, Soy Cutral, me dedico a la escritura, me dedico a las artes visuales y vivo actualmente en la ciudad de Valdivia. em, y bueno, no sé, las presentaciones no suelen ser tan largas, al menos en mi caso, pero eh, creo que tengo ciertos intereses en lo que se refiere a lo que es lo artístico, si vamos hablando. ¿Sí? Ujú. Mis intereses van por algunos temas como el cuerpo, la militarización, como también los espacios de encierro y bueno, la palabra en sí. Creo que todo mi trabajo parte siempre desde lo que es la palabra, no la escritura. Entonces, como voy trabajando desde ahí, yo diría que en realidad, no sé si soy un artista visual, pero sí creo que me dedico a la poesía en cualquier ámbito que haga, ¿no? Como creo que para mí todo es la poesía finalmente.
Creo que para mí es eso. ¿Sí? Aparte porque igual soy una patúa, ni siquiera fui a estudiar a la universidad. Así que bueno, irrumpiendo los espacios, eso es lo que me gusta en realidad. Feliz. Eh, bueno, aquí vamos a tener que, voy a tener que dividir. Nunca había hecho con el formato de tres, porque incluso se puede hacer incluso en cuatro. Oye, qué Pero complejo. sí, vamos a ver que, bueno, ahí igual hay algo muy interesante que por eso quería, le había invitado también, de que usted pudiera compartir un poco de esa expresión. De hecho, ahí la tiene tatuada en su piel, la palabra ñuque, que Claro, de cierta forma también alude a lo que es como una vez, no sé, lo había escuchado que era como la marca pirata que existe, pero de cierta forma igual hay una reivindicación. A mí me encantó en realidad cuando vi ese símbolo que uno, claro, mentalmente lo asocia a Nike y ver la palabra ñuca así es como... claro. Si es que Eh, nos podría explicar, contar un poco ese proceso, ese trabajo que... claro, sí. Bueno, ando semi desvestida solo para que se vea. Ah, Bueno, pero fuera de broma, es todo un proyecto de artes visuales que yo estoy realizando que se llama Molmapu, que en realidad nace a raíz de que yo no soy hablante de Mapuzungún y me ha costado bastante en realidad acercarme a lo que es la lengua y que también he ido como con el tiempo esperando también a que ese llamado llegue. ¿Sí? Entonces también como he quitado un poco de ansiedad con respecto a estas cuestiones, pero sí me he ido acercando de a poco a través de ciertas palabras y yo desde toda la vida había tenido interés en lo que es la moda y la producción en masa. Entonces desde ahí eh, yo viví la gran parte de mi infancia en el campo, en la comuna de San Juan de la Costa, cerca de Osorno, y luego cuando tuve que cambiarme al liceo, ¿cierto? Me fui a vivir a Osorno, y en ese lapsus, no sé, bueno, en el campus, ¿cierto? En la escuela rural teníamos clases a veces de Chesungún y había una exposición con respecto a la cultura. Sin embargo, eso se perdió cuando yo me fui a la ciudad, a La Guardia, y, y desde ahí yo me inserté en otros espacios en los cuales como en algún minuto me ganó como una beca y me puse a estudiar inglés. Entonces toda la media estuve estudiando inglés y aprendí muy rápido. Entonces como adquirí otra lengua extranjera mucho más rápido y desde ahí pensándolo, cuando yo vi la palabra Walmapu, pensé en realidad no la pensé en Mapuzungún, la pensé en inglés como Wal, Mapu es como wall, pensé en pared primero. Entonces desde ahí yo pensé, claro, existe un muro invisible con respecto a lo que ocurre de mi relación con respecto a la lengua, como una distancia, ¿no? Y desde ahí comencé a configurar esto y empecé a ver como ciertas obsesiones que yo tenía, porque en realidad siempre trabajo con ciertas obsesiones, y me gustaban mucho las marcas, pero también me gustaban las falsificaciones, porque sentía que en realidad la falsificación es una resistencia con respecto al sistema capitalista y cómo va circulando, ¿cierto?, estas mercancías. Y entonces desde ahí yo dije, bueno, voy a hacer falsificaciones, y antes había hecho falsificaciones de otros objetos, carnet, cosas ilegales. ¿No? Y, y la cosa es que se me ocurrió esto, ¿no? De cómo falsificar marcas, pero hacerlas con palabras en Mapuzungún, y que fuesen marcas que también como aludan a lo popular. Era, o también que estuviesen muy cercanas a lo que ya se conoce. Entonces, con el tiempo también como que la obra ha ido progresando en el hecho de que ahora hay marcas que son más conocidas también, Pau. Pues yo comencé con Nike porque en realidad era una marca muy popular y como investigando y viendo incluso documentales, uno podía ver que las personas en general todas conocían la marca y en realidad cuando a veces yo salgo a la calle y ando con una polera más o menos abierta, la gente la ve y me pregunta. Entonces es como una performance andante todo el tiempo y de cómo me reapropio de alguna forma como de ese espacio capitalista y uno lo reconvierte, ¿no? Entonces finalmente siento que con el mismo cuerpo como habito un caos, ¿no? Este caos que es la marca misma como también la marca en el cuerpo y de que también simboliza diferentes cuestiones, ¿no? Como, no sé, el exitismo, como también, no sé, usar ciertas marcas también significa pertenecer a cierta clase social, ¿no? Entonces,
por ahí se ha visto como, no sé, hay otras marcas que ahora son mucho más famosas, como Louis Vuitton, Gucci, ¿no? Como con el trap y el reggaetón, se han eh, masificado otro tipo de marca. Entonces, como que también se ha ido expandiendo mis ideas con respecto a ello, ¿no? Como que ahora podría convertir otras marcas en otras palabras, Mopuzungún, para ir relacionándolas, ¿no? Y como Nike me parecía la primera para iniciar. Y la idea también era marcarme el cuerpo, finalmente, como un compromiso con la palabra y con el cuerpo, y en realidad para generar un ejercicio de memoria que me mantuviese activa en ese proceso, ¿no? Entonces creo Mm, que va por ahí la explicación sí. de ese Bueno, y pequeño el trabajo. concepto de ñuque también queda como muy, muy parecido a lo que es ñique, como se Claro, sí, escribe. po. La Entonces, idea es que siempre busco palabras que suenen fonéticamente similares, para que entonces como produzca ese estado pequeño de caos o confusión, ¿no? Como la gente lo ve y dice como, oye, te tatuaste Nike, pero en realidad no, y después se dan cuenta, y ahí empiezan a preguntar, ¿no? Y ahí se genera como esa instancia, ¿no? Como esa mediación artística, privada, además. sí, genial. No, me parece muy bueno en realidad esta forma de expresión que donde se utiliza el cuerpo en realidad. Justamente el Peña Sebastián contaba el proceso de Caupolicán, cómo él también exponía su cuerpo para poder, no sé, como llamar la atención de qué es lo que es para cada uno, a lo mejor para cada uno es distinto ser Caupolicán. Entonces, eso, Peñi, Sebastián, igual si es que puede seguir comentando ese proceso de cómo empezó a trabajar el arte visual, y cómo se empezó a mover dentro de la Futaguaria. Bueno, como te comentaba, Peñe, el mundo del arte es un espacio súper cerrado, yo diría, que en general personas que provenimos de un espacio no hegemónico culturalmente ni económicamente no ocupamos. No se nos permite, yo diría, como históricamente las figuras como eh, los cuicos han ocupado mucho el arte, ¿no? Como que han ocupado esos espacios y también hay mucho esa separación de entre arte y artesanía dentro del mundo indígena que es muy problemática también para el pueblo mapuche y para otros pueblos indígenas porque precisamente considera que algunas producciones son inferiores a otras, ¿no? Y bueno, el arte es un espacio bien conflictivo desde esa idea. Pero al mismo tiempo, para mí, como persona que trabaja en el arte, es una trinchera política, es un espacio que hay que ocupar, es un espacio que hay que visibilizar y también producir a partir de nuestras inquietudes y nuestras propias como reflexiones, ¿no? Desde nuestros propios espacios. Y creo que por eso ha sido importante también utilizar esos lugares. Yo al menos estudié en la Universidad de Artes, no sé si sirve de algo, la verdad, haber pasado por la academia, pero al mismo tiempo es también muy evidente, ¿no? Ese contraste. Creo que éramos dos personas mapuche en toda la generación y todos los demás provenían de colegios privados, artísticos por sobre todo, como espacios de mucha hegemonía económica, yo diría. Y, y bueno, la presencia de artistas indígenas en la historia del arte o del pueblo mapuche ha sido súper invisibilizada. No es que no existan los artistas mapuche en la historia, sino que la historia no ha puesto los ojos en esas producciones, o la ha Ujú. considerado artesanía, o no ha considerado a los sujetos mapuches como creadores, ¿no? No le ha dado la categoría de artista, ¿no? Y por eso Ujú. también esa categoría también es tan importante de reivindicar, ¿no? No solamente como una idea de utilización de esos espacios, sino también de la negación de esos espacios históricamente que hemos tenido como pueblo, ¿no? Y creo que es importante también estar en esos espacios para cambiar esas narrativas que se han armado en torno al arte, donde en general la idea de arte chileno está súper instalada y todo lo que pasa con las personas que no nos sentimos dentro de ese espacio no se habla, no se enuncia, no se dice. Entonces creo que para mí ha sido un espacio para ocupar un campo de batalla, como dicen acá en el chat, para disputar y precisamente para empezar
a quitarle esos espacios a las hegemonías y que también Ujú. nuestras producciones, nuestros deseos, nuestras añoranzas estén ahí puestas. Y dentro de mi trabajo, para mí fue muy conflictivo mi primera obra, por ejemplo. Mi primera obra es Tú nunca vas a ser un güey, You Will Never Be a Güey, que también es como mi obra más difundida de alguna forma también. Y bueno, es una obra que yo me demoré 2 años en mostrar porque precisamente tocaba un tema que es conflictivo hasta el día de hoy, ¿no? Hablar de la sexualidad y hablar de esos cuerpos mapuches que no han sido visibles, que no han sido, que han sido negados, que han sido traducidos por otros como maricón, sodomita, nefando, invocador del demonio, a esos niveles, ¿no? Entonces, para mí también el arte es un espacio para existir y para validarme a mí mismo dentro de este lugar, ¿no? El arte es un espacio para crearme a mí mismo y crear también esos espacios que yo pretendo también habitar y empoderar. Claro. Eh, Lamien Cutral, ¿y usted cómo ha sido su experiencia con respecto en torno al arte mapuche? ¿Cómo lo reivindica usted? Eh, Tal vez a lo mejor, no sé, desconozco cómo será el tema en el sur, en Valdivia o en Osorno, donde a lo mejor el arte también cuesta mucho más desarrollarlo. Bueno, yo creo que siempre es caótico el tema del arte. Eh, yo no creo que sea fácil en ningún lugar. Sin embargo, evidentemente para cuerpos como los nuestros, ¿cierto? Que al parecer se los denomina minoría. eh, se, se No lo saben excluye nada. de ciertas, claro, éramos todas, se nos excluye de ciertos espacios. Entonces, yo creo que ha sido una lucha, pero que a modo de ejemplo, yo al menos como proveen como es primero en una primera instancia de las letras, ¿cierto? Existe también un conglomerado de otras voces que nos han ayudado, ¿cierto?, a crear una base con respecto a cómo construirnos y crear otros caminos, ¿no? Siento que yo al menos he circulado en una especie de escuela, llamémoslo así, de personas que van creando y que han hecho el espacio para que nosotras podamos existir también. Nosotros, por ejemplo, está la Lamien Roxana Miranda Lopailat, ¿cierto? Está el Bernardo Colipán, Cristian Antillán, que hoy día está de cumpleaños. Y así, un montón de otros poetas, ¿cierto? Que además como hacen múltiples cosas, ¿no? Como siento que los artistas mapuche o los artistas indígenas en general realizan una cantidad de cuestiones como muy diversas y eso a mí me llama mucho la atención porque no es solo como el pintor haciendo pintura, no es solo como la persona que escribe, sino que en realidad se abren a todo, ¿no? Como están abiertos a estas experiencias porque en realidad siento que esto es una visión netamente personal. Un estado creo que al menos para mí, o al menos como lo he ido experimentando de a poco, obviamente, ser mapuche o al menos tener una relación con la cultura, siento que es un estado de arte total siempre, ¿no? Como, no sé, uno no, con el tiempo después descubrí, ¿cierto? Que hay personas que son urcantufe, ¿no? Y en realidad como en el campo siempre la gente canta, ¿sí? Como cuando hace algo, cuando se mueve, cuando anda por ahí por la pampa, ¿no? Como siempre hay como invocaciones a esas artes, ¿no? Entonces yo sentía que en realidad siempre, por ejemplo, haber vivido, sobre todo mi infancia en el campo, vivía en un estado artístico completo y solo que y en algún minuto como que comencé a ficcionar con respecto a esto y luego cuando me traslado a la ciudad y comienzo como a querer en realidad materializarlo. Entonces, desde ahí intento generar las estrategias para hacer esto, ¿no? Y que evidentemente primero no se me dieron porque yo en la universidad primero estuve estudiando psicología en un intento fallido porque también tiene que ver por un hecho como de la precariedad, ¿no? Como siempre hemos estado en espacios de la precariedad que no se nos permite estudiar, que no se nos permiten muchas cosas. Entonces tuve que desertar de ello, pero sin embargo mi objetivo siempre fue el arte, ¿eh? Y por ende me aboqué a esta locura que era el arte, ¿no? Y primero, en primera instancia, la escritura. Entonces lo busqué finalmente. Y creo que me fui encontrando con otras personas para afectarme y crear esas alianzas y poder convertirnos en esas otras cosas que nosotros deseábamos ser, ¿no? En esos otros cuerpos, en esas otras
formas múltiples. Yo siempre siento que nunca he hecho las cosas sola, que siempre hay gente apoyándote, siempre hay gente ayudándote, y siento que en el arte al menos a mí me ha ayudado a descubrir también lo que es ser mapuche, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no provengo de una comunidad y mi familia tampoco me crió con una idea de que valorara la cultura mapuche. En un caso particular, solo a mi madre le interesaba eso, pero el resto de mi familia no. Entonces, como mi madre fue una iniciadora con respecto a ello, pero de ahí se comenzó a generar eso, yo descubrí como lo mapuche en una amplitud, ¿cierto? A través del arte, a través de la escritura, por ejemplo, que es muy relevante, ¿no? Y sobre todo en la zona en la que yo antes vivía también, como tiene muchos escritores muy importantes y que siento que a mí me han ayudado a crearme, ¿no? Y que me han entregado también la fuerza para el Nehuen para poder como sortear diversos obstáculos. Hoy día, por ejemplo, me había sentido muy en una tierra de nadie, donde yo siento que soy como una pésima mapuche, porque en realidad no sé, como no, no me puedo adecuar como a ciertos parámetros, por ende como a veces uno se siente en un no lugar, ¿no? Porque además en realidad existimos en un espacio y en una nación que nos invadió, ¿cierto? Como Chile, que en realidad nos fragmenta. Por ende, como eh, hay una diversidad de seres y personas que piensan distinto y que a veces uno se conflictúa con ellos, ¿no? Entonces, a veces uno pareciera sentir que no tiene un territorio y que ese único territorio tuyo es el cuerpo. Entonces, yo a veces cuando siento estas dificultades, me invoco de alguna forma como, o llamo a estas otras personas también que han creado, ¿no? Y que, no sé, a veces, no sé, amigos que son escritores también, no sé, les escribo si me siento mal con respecto a ello porque saben en realidad que esto ya ha pasado, ha sucedido cierto rechazo, han sucedido ciertas cuestiones y que en realidad es parte de, ¿no? Y que todos los pueblos, ¿cierto? De alguna forma van cambiando y van mutando y que muchas veces cuando uno se siente en ese no lugar, eh, es porque en realidad eres parte de ese cambio también. Entonces hay que dejarse llevar también con esa oleada, ¿no? Y yo siento que en estos tiempos tan complejos, a mí me da mucha fuerza también ver artistas mapuche o artistas de diferentes pueblos originarios, porque en realidad nos entregan algo fresco también, ¿no? Con respecto a cómo orientarnos y cómo ver el mundo. Creo que eso a mí me entrega el arte y que es una gran posibilidad también para pensar otros mundos y poder también expresar el propio, ¿no? Yo siempre siento que cuando hablo de arte o hago trabajos artísticos, es mi mundo interior expuesto, porque en realidad también no he sido parte de ese otro espacio mapuche. Entonces, como siento que mi trabajo siempre va a ser una investigación para acercarme, crear un puente hacia, hacia ello. No podría hablar como de la representación de una voz, etcétera, ¿no? Porque mi experiencia es muy situada y que siempre va como al acercamiento a ello, por ahí. Qué genial, Lamien, lo que cuenta. Me recuerda mucho como al proceso que yo también inicié como músico. Hoy en día, claro, la gente me conoce como músico, pero yo en realidad partí con esto de la música, del rap, que tenía que ver más que nada con de habitar espacios también súper urbanos, las poblaciones, con mi primo allá en Puente Alto, en la población El Volcán. Ahí nos juntamos y con la idea de aprender un poco en la calle, están dando en la calle, aprendiendo de otros cabros que andaban también haciendo música, rap, y como que de ahí también parte como abrirse el camino de poder hacer música sin entender el concepto de que uno también pasa a ser artista o pasa a ser músico. eh, es un camino que uno también no es habitual porque por lo menos a mí nunca me enseñaron temas en el colegio, nunca me enseñaron lo que era tanto la música, nunca vi un instrumento hasta hoy en día que conocí a los chiquillos, los músicos con los que trabajo y ellos, ahí recién conocí un violín, por ejemplo, no sé. Nunca lo había visto tocar, nunca lo había sentido así como de tan de cerca.
y un instrumento que también tiene una carga elitista, pero el peñi que lo toca, él vive en la legua, también hace todo un trabajo popular, entonces es otra la reflexión. Y nada, bueno, yo creo que me imagino que también frente a eso hay una reivindicación mapuche, que es lo que me ocurrió a mí, pero también dentro de este mundo mapuche también hay cómo nos vamos reivindicando según nuestro entorno también. En mi caso, por ejemplo, en el tema de la música, el rap, que a ratos también hay, a mí me lo han comentado, que no es algo mapuche, como que yo estoy tergiversando la cultura con este estilo musical. Entonces, el arte de cierta forma también va como incomodando para un lado y también incomodando para el otro. Cómo lo reflexiona usted partiendo por el Peña y Sebastián? Mm, bueno, yo creo que tiene que ver mucho con eso que te comentaba anteriormente, ¿no? Como de reconocer que el pueblo mapuche es un pueblo que históricamente ha tenido que adaptarse al contexto, a la historia, a la violencia y resistir a partir de diversos lugares, ¿no? Como el mismo caso de la platería o el mismo caso de otras experiencias, ¿no? Que constantemente el pueblo mapuche ha tenido que volver a, a reconfigurarse, a rearmarse, a pensarse en otras estrategias, en otros lugares, y creo que también el arte es eso, ¿no? El arte también es una posibilidad de ampliar el cerco, de abrir posibilidades, de abrir lugares y precisamente de explorar nuevas estéticas, nuevas ideas, nuevos como imaginarios que de repente son muy cerrados, ¿no? Por ejemplo, Mm, dentro de las artes eh, indígenas, ¿no? El concepto de arte indígena también es un concepto muy delimitado por lo colonial, yo diría, mm, delimitado por una idea colonial de concebir al sujeto indígena, ¿no? Por ejemplo, dentro de las representaciones tradicionales dentro del arte indígena siempre son o la cerámica o el textil o referencias que van desde ahí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en mi caso, que yo he experimentado mucho con el video y las tecnologías? Eso no es mapuche, o sea, no podemos pensar un futuro mapuche con tecnologías, o sea, creo que también es muy importante como adecuarse a los tiempos y también como estas instancias, ¿no? La virtualidad, las tecnologías nos permiten también llegar a otros pupeñi y pulamien que probablemente pueden reflexionar a partir de otras cosas, ¿no? Como que la tecnología no es un espacio únicamente eh, de cohesión del ser humano, sino que también un espacio que amplía posibilidades. Y creo que, ¿por qué no ocuparlas, no? Ya sabemos que estos lugares y estos espacios son para ser ocupados, y mientras lo ocupemos de una manera consciente y también como bajada a un plano que sea por una ayuda colectiva, un proceso colectivo, creo que es algo válido y es algo que debería respetarse y algo que debería validarse, ¿no? Como es muy difícil producir arte en este país. O sea, eso es, eh, salvo ciertas excepciones, ¿no? Pero en general para personas que no provenimos de estos espacios hegemónicos de la cultura, es muy difícil vivir del arte. La gente cree que en ocasiones ganamos plata y muchas veces no lo hacemos. O sea, las instituciones culturales, los museos, las galerías no pagan a los artistas por exhibir, no, eso no pasa, no sucede. Entonces, creo que es importante también saber que el arte en sí es una resistencia. Estar produciendo imágenes, estar produciendo pensamientos, estar produciendo imaginarios es una resistencia en cualquier punto, en cualquier lugar, porque vivimos en una sociedad que no quiere que el arte sea fundamental, no quiere que haya educación artística, no mm. quiere que la gente piense, no quiere que la gente se conecte con otras experiencias. Entonces, por eso es tan importante llevar estas discusiones más allá de las ideas que tenemos preconcebidas sobre el mundo y empezar a difundirlo con otros y que otros también, por ejemplo, para mí el arte es un lugar de sanación. Yo siempre lo digo así, es un lugar donde yo eh, durante mucho tiempo se me negó mi posibilidad de ser. Y creo que el arte es el espacio donde yo habito todo lo que yo quiero ser. Y yo creo que a Putral también le debe pasar algo similar, ¿no? Como es un espacio muy contradictorio en muchas cosas, ¿no? Porque también es un espacio muy conflictivo para muchas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo también es un espacio de liberación que permite
al menos a mí, encontrarme con otros y también encontrarme a mí mismo y creo que eso es un espacio fundamental para todos. Que la mía cultural, como frente a lo que le preguntaba el Peñi, ¿qué es lo que piensa usted como frente a esto del arte? Como también usted se reivindica, lo toma, lo posiciona y lo hace eh, vivo en realidad. Bueno, yo siempre parto diciendo, como le digo a veces en talleres, sobre todo, a veces los talleres con niños o en recintos penitenciarios, lo primero que les digo para mí es como, el arte no sirve para nada, pero también puede servir para todo. Entonces, finalmente, es un espacio conflictivo, como decía la Sebay, ¿no? Y que a mí me interesa ese espacio del conflicto porque de alguna manera me he sentido llamada a ese espacio. Eh, y creo que a veces uno se siente con ansiedad con respecto a ciertas cuestiones que ocurren en el mundo, ¿no? Y sobre todo a lo que nos atañe a nosotras, ¿cierto? Que es el mundo mapuche con respecto a, no sé, la militarización, ¿cierto? Los allanamientos y así un montón de injusticias que ocurren y uno dice, ¿cómo puedo ayudar a esto, no? Y cómo el arte podría hacer esto o cómo hacer algo efectivo, ¿no? Y como a veces yo siento mucha ansiedad y desde ahí, ¿cierto? Reflexiono un poco, paro y comienzo a pensar que este es el espacio en el cual al menos yo sentí ese llamado a trabajar. Hay otros, Pupeña y Pulamien, cierto, que están en otras áreas, ya siendo profesores, ya siendo abogados, ya siendo, no sé, enfermeras, doctores, etcétera, ¿no? Como hay mapuche en todas partes, sepan. Entonces, como desde ahí, siento que la labor del arte es eso, ¿no? Como revolucionar de alguna manera como nuestros espacios íntimos también, ¿no? Yo siento que el arte es un espacio para tanto íntimo como público, ¿no? Tiene esa especie como de contradicción y caos que a mí me gusta mucho y que siento que si bien a ratos es doloroso habitarla, eh, es necesario también, ¿no? Y que siempre, como decía adelante, me gusta hacer esta invitación, ¿no? Como hay un poema muy hermoso de un poeta que se llama Antonio Silva, que se llama Matria, ¿no? Donde él propone una patria o esta matria, ¿cierto? Para todos los despatriados, para todos los que no tienen un espacio. Y siento que para mí se ha hecho prácticamente un mantra, ¿no? Como de decir, yo también quiero crearme una nación en mi propio cuerpo y en lo que yo pueda exponer e invitar a los demás para que puedan, ¿cierto?, experimentar eso mismo, ¿no? Y hacer ese trabajo colectivo. Es lo único que yo podría entregar, ¿no? Porque finalmente, no sé, no puedo ser una heroína, ¿no? Pero, pero ahí uno está, ¿no? Entregando lo que puede finalmente, y ya dejando de alguna forma también esa ansiedad, ¿no? Cada uno va a hacer su labor. Lo pienso porque a ratos también como siento que se suele criticar incluso muchas veces como esa comillas ineficiencia de los artistas porque en realidad no sé, pues no están en primera línea. Sin embargo, uno está produciendo otras cosas, ¿no? Como dice la Seba, imágenes, como cuestionamiento, investigando otras cuestiones que a ratos otros no pueden ver, ¿no? Así como también hay científicos mapuches, ¿no? Mirando alguna cuestión que debe ser importante. Entonces, cada uno hace su labor y siento que así de repente se generan estos encuentros y podemos en algún momento ir creando esa nueva comunidad, ¿no? Y que esas nuevas interacciones a las cuales agenciarnos y hacer esta especie de maquinaria hermosa mapuche que cada día se va viendo, ¿no? Y que cada día vamos experimentando y que, bueno, hoy día nos tiene, por ejemplo, tres mapuches en un live en Instagram, una cosa impensada. Feliz. Sí, no, en realidad, y bueno, con respecto a eso también de la reivindicación que existe, bueno, a mí me llama mucho la atención esta, frente al estallido social y todas las protestas que se hicieron, eh, cómo también la gente de las poblaciones iba a instalar a los malls a protestar y también allá en el barrio alto todo así como, oye, váyanse de aquí, no sé, poco menos mugroso, eh, de este lugar. Entonces, como todo una ofensa. Yo a mí me aludía mucho eso, como que hoy en día, por ejemplo, por lo menos yo lo siento así, lo reivindico,
es como apropiarse ya también de lo que de tanto no atañó la palabra araucano, la palabra indio, tomarla, hacerla propia, pero también a través de eso transformar una herramienta, no sé, con lo flight, con lo poblacional. Creo que, no sé, pues en este caso la música, en el diálogo del rap, también se ocupa mucho el coa, el mapudungún, el castellano, entonces ahí ya también va de una forma de expresión que se va tomando distintas aristas y siento que también el trabajo que ustedes están haciendo es muy parecido, o sea, como tomando, reivindicándose con cosas que a lo mejor ya nos venían ya marcando de hace mucho tiempo. La mía en Seba, si quiere, le dejo la palabra. Eh, sí, o sea, yo creo que, o sea, habitamos este lugar del arte precisamente para poder ser, ¿no? Estamos en una sociedad que no nos deja ser las personas que en general queremos ser. Y creo que para mí, por ejemplo, ha sido muy importante el arte también, como decía Cutral, como un espacio también de aproximación a lo mapuche. Yo hasta cierta edad de mi vida creía que esos dos espacios, el ser cola o el ser una persona no binaria y ser mapuche eran ideas muy contradictorias. Y bueno, creo que hoy en día eso cada vez está más distante, ¿no? Como que hoy en día ya es una posibilidad, ya podemos habitar, esperamos que hacia un futuro también eh, no sea tema, ¿no? Yo siempre pienso que el tema de nuestras sexualidades y el tema sobre todo de lo que deseamos no tiene por qué ser un tema como público. A las personas heterosexuales no le andan preguntando lo que les gusta, o sea, nunca les preguntan nada, básicamente, y creo que por eso Lo que se mismo ve no se pregunta, como dice Juan Gabriel. lo que se ve no se pregunta, claro, y tal cual, o sea, como tenemos que dejar de que eso nos importe y que sea un tema, sobre todo porque estamos en una lucha que excede nuestras individualidades, excede eh, cualquier cosa que sea individual, ¿no? Como que lo excede. O sea, somos un pueblo y somos un pueblo que tiene que pensarse en colectividad y eso implica que va a haber gente muy diferente a uno y gente que probablemente a uno no le va a gustar, pero va a tener que convivir con eso por un bien mayor de un pueblo. Y creo que eso es un pensamiento que debería empezar a entrar más fuerte dentro de las comunidades y también del pueblo mapuche, de abrazar de alguna forma la diferencia, como comentaba al comienzo, de ver en la diferencia una potencia y no ver algo malo, sino que una virtud de la vida, ¿no? Una virtud de las especies, una virtud de la naturaleza y que precisamente en todos esos espacios que demuestran otras formas de existencia son también resistencias. Y resistencia a un sistema que nos ha negado históricamente, eh, que como sabemos, ¿no? El Machihueye fue borrado de la historia. No sabemos desde una voz oficial que se reconozca desde esa identidad lo que es o lo que fue ser esa identidad dentro de nuestra cultura. Entonces, por tanto, ante esas violencias y esas erradicaciones que han hecho de nuestra misma historia, es importante que nos reconciliemos de una manera mucho más profunda, ¿no? O sea, nuestras existencias son tan problemáticas que hasta el año 90 la homosexualidad era considerada un crimen, ¿no? Dentro de este país y hasta el año 2018 la transexualidad era una patología. Entonces, somos cuerpos que históricamente han sido violentados por un sistema clínico, colonial, etcétera. Y creo que ya basta de eso. Como que necesitamos habitar con libertad y necesitamos habitar con libertad sin que se nos cuestionen nuestras preferencias sexuales, nuestros deseos, nuestros gustos, etcétera. Yo leí. ¿Y cómo lo ve usted también con respecto a eso de lo que le comentaba, o sea, de esta como reivindicarse, de incluso como, bueno, usted lo comentaba de lo pirata, así como que ya, incluso hasta eso se reivindica, así como que también es muy válido. Sí, yo pienso que me gustaría mucho hacer una versión pirata de la Barbie y mapuche, imagínate, un caos.
Genial. Bueno, hablando más en serio. Eh, yo pienso el tema de la reivindicación y cómo los pueblos de alguna manera en resistencia se articulan ciertas estrategias para poder sobrevivir y resistir, siento que son múltiples, ¿no? Y que, por ejemplo, a mí me gusta pensarlo desde la lengua, como nosotros, por ejemplo, hablamos esta lengua, ¿cierto? Que de alguna forma nos fue impuesta y, y que también a raíz de eso, si bien cuando hablamos es una evocación tanto de lo colonial y una especie de dolor, también construimos cosas muy hermosas, ¿no? Como, por eso siempre pienso en el tema de la poesía, ¿no? Y de cómo muchos escritores mapuches escriben en español, ¿no? Y que esa misma lengua nos entrega toda la belleza quizá de un pasado, ¿no? O de un futuro. Entonces, como transita el tiempo. Y que creo y que además la, como hablamos en esta nación, ¿no? Todo el lenguaje chileno está invadido por palabras en Mapuzungún, ¿no? Como los lugares, etcétera, ¿no? Como ciertas formas de mencionar cuestiones, etcétera, como tienen algo del Mapuzungún. Entonces siempre estamos existiendo en algún lugar, como en una forma micro y celular, siempre estamos dando vueltas, ¿no? Y que siento que al menos a mí me gusta pensar esa como la labor del artista de ver esas cositas, ¿no? Como de identificarlas por ahí y tomar eso pequeño. Por eso a mí, por ejemplo, me gusta siempre identificar como, o trabajar con esos materiales que comillas son como banales, ¿no? Como la moda siempre ha sido un espacio muy banal y que muy pocas personas les gusta investigar. Sin embargo, a mí me parecía un espacio importante porque nos habla del cuerpo, ¿no? Y algo que, por ejemplo, la ropa la usamos todo el día, ¿no? Y la ropa crea cuerpo, ¿no? Y la ropa puede hacernos tanto convertirnos con una capucha en alguien que no se puede identificar y ser un terrorista, como también ser una persona que resiste, ¿no? Entonces, como estamos como en ese entramado tan complejo y que nos permite de alguna forma siempre resistir. Yo siento y tengo esa convicción y esa fe con respecto al pueblo mapuche y bueno, y todos los pueblos originarios de que los que van sobreviviendo siempre son los que se van acoplando a esos otros lugares, ¿cierto? Y de alguna manera toman lo más estratégico posible para luego generar algo nuevo, ¿no? Y que esto va contribuyendo nuevamente a que otras personas se vayan sumando. Siento que esa es muchas veces la labor tanto de los artistas como de otros cuerpos mapuches, ¿no? Y que se ha ido dando, ¿no? Como ahora lo podemos ver a nivel político, a nivel artístico. Siempre me gusta mencionar que somos más en realidad de que en realidad somos una minoría, ¿no? Me gusta esto de pensarnos todo el tiempo de una manera reivindicativa, de que siempre estamos existiendo, como existir siempre es resistir también, como nuestra sola presencia va a marcar un precedente ahí, en cualquier lugar en el que estemos, ¿no? Como estar ahí presente con nuestra corporalidad, con nuestro rostro, con nuestras singularidades, ¿cierto? Como ese poder tan solo ya es algo. Y que eso siento que también es muy reivindicativo. No, uno no tiene que ser un intelectual, ¿cierto? Para ser como una fuerza mapuche, sino que en realidad podríamos ser todos nomás, y estar parados ahí y dar todo lo que podemos dar, ¿no? Como desde hacer el pan hasta, no sé, hacer una conferencia, no sé, pero creo que todas las actividades que haga un mapuche siempre van a ser reivindicativas porque cuando hay una conciencia de ello, está ese impulso, ¿no? Un impulso que en realidad siempre nos está llevando hacia ese otro lugar que quizás podría ser mejor. Pero muy Sí, esperanzadora, me encanta. sí, Ahora que lo sí, pienso. así. Hay que pensarlo así, pues, también, con respecto a eso, sobre todo en este proceso de Huayllón, donde también todas las cosas se van renovando. Eh, bueno, no sé si será muy polémico lo que voy a comentarle ahora, pero me venía a la cabeza con respecto al tema y que para mí, de cierta forma, igual me produce, hay un desconocimiento de mi parte y también de querer saber un poco más. Y que es, por ejemplo, no sé, en el tema musical, yo cuando me empecé a reivindicar, siempre las tocatas era como, porque bueno, como todos sabemos, los mapuches nos movemos en distintos espacios y ya las tocatas raperas, por decirlo así, de barrio, no sé, pues los presentaban como los verdaderos raperos chilenos, los originarios de acá, ¿cachai? Entonces nosotros le decíamos al presentador, amigo, no diga que somos rap mapuche,
como que nosotros empezamos a reivindicar ese concepto de rap mapuche. Entonces, claro, cada tocata teníamos que ir donde el presentador y decirle, amigo, vamos, nos presentamos como rap mapuche, eh, no somos los que hacen rap subversivo, rap contestatario, rap chileno originario, no, somos rap mapuche. En este caso, por ejemplo, cuando veo su trabajo y también su Monien, hace unos, no me acuerdo cuántos meses habrán pasado, pero aparecieron dos conceptos que en realidad, bueno, yo lo había conversado con el Peña y Sebastián, lo habíamos conversado como dialogado, y era, por ejemplo, no sé, pues el Epupullu, el Epupillam, eh, y en esto, ¿no? En esto que se va renovando también, ¿cómo lo ven ustedes como reivindicación de frente a este camino, no sé, para al peña como no binario? ¿Cómo se podría reivindicar? Porque finalmente en el mundo mapuche hay gente que dice, no, esto se dice así, y claramente incluso en Mapudungun van cambiando las cosas, van cambiando y incluso puede tener un nombre mapuche. Bueno, yo voy a partir, Peñi, bueno, al menos desde el lugar que yo he trabajado y he investigado, nunca he encontrado alguna referencia a ese término. Pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Como también hay una oralidad, hay eh, personas que pueden existir y que se reivindiquen con ese nombre. Pero a mí, más allá de eso, creo que la decisión de mi persona autónoma de no decidir nombrarme con alguna identidad o con algún nombre dentro de estos espacios es precisamente para no pensar en esa individualidad, ¿no? No sentirme como un sujeto externo o especial dentro de este mundo mapuche, sino sentirme alguien que va hacia otros lugares, ¿no? Entonces, para mí ha sido importante como el no llamarme, el no anunciarme, el no ocupar esos términos que precisamente vienen desde lugares y territorios que las personas que habitan esos territorios deberían reivindicarlos y no quienes no tienen esa experiencia, ¿no? Entonces, por tanto, para mí eh, creo que ha sido importante el proceso contrario, como el no hablar de ese tema desde un lugar, desde la identidad, sino que pensarlo más como una posibilidad y una existencia que sucede, pero que es ajena también al proceso colectivo, que excede eso y que de alguna forma se vuelve algo también mucho más personal y mucho más íntimo, yo diría, desde ese lugar. Entonces, más allá de si es que existe o no existe el término, creo que es importante cuestionar el por qué llamarse de una forma especial ante un pueblo que no reconoce esa diferencia dentro de la individualidad. Ese es como mi primer cuestionamiento hacia eso. Así es. ¿Y usted, Lamien, cómo lo ve, cómo lo reflexiona? Yo siento que es un territorio complejo, sobre todo, bueno, llamémoslo con estas identidades, ¿no? O con estos conceptos, porque siento que también se ha dado como con una especie de ansia de responder a algo que en realidad, de lo cual no existe registro, ¿no? Entonces, hay como, yo siento diferentes fuerzas trabajando en conjunto para ello y trabajando en conjunto para intentar responder eso, ¿no? Y de una manera quizá apresurada, ¿no? En la cual evidentemente cualquier ser humano puede experimentar con el lenguaje, ¿no? Sin embargo, existen ciertas formas en las cuales quizá hay gente que no lo toma de la mejor manera y además está el hecho de que como no existe registro, no podemos decir en un porcentaje completo que eso sea como que sea verídico, primero. Y desde ahí yo después pienso en estas como fuerzas, ¿no? Y donde hay mucho cuerpo de la diversidad en general, ¿cierto? LGTQ más y más, que necesitan también, como al parecer, como corresponderse o acercarse a este espacio. Y que piensan que también a nivel
de pueblos originarios podrían encontrar una respuesta o como algo mucho más esencial a ello, ¿no? Y yo siento que en realidad hay que acercarse a experimentar, sin embargo, como desde espacios mucho más cautelosos y que desde ahí, ¿cierto?, generar sus propios universos. A mí, eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo, de que en realidad, por ejemplo, yo no siendo hablante, ¿cierto?, y que, por ejemplo, nunca he vivido en comunidad, me pasa de que evidentemente siempre voy a crear obras que no hablen, por ejemplo, del pueblo mapuche, sino que en realidad hablan de una particularidad, de una singularidad. Mm, Y desde ahí, ¿cierto? Como creo ese universo y prácticamente una ficción para mí, y de la cual podría acercarme a ese otro lugar. Como siento que por ahí va la cuestión, ¿no? Y siento que hay muchas ansias también de responder a ciertas preguntas, porque también estos cuerpos tienen de alguna forma como una ansia por pertenecer a un espacio, o sea, como tanto los cuerpos no binarios como los cuerpos trans no tienen un lugar en el cual como sentirse en una comunidad segura, ¿cierto? O sea, muchas chicas trans mueren en las calles a diario, como también chicos trans y así un montón de otros cuerpos que en realidad siempre son rechazados, ¿no? Entonces, siento que muchas veces también existe este ánimo por encontrar en una identidad particular una respuesta, ¿no? Y siento que, al menos por eso yo me dedico también al arte, es que el arte nunca te da respuesta, siempre te entrega más preguntas. mm, Totalmente de acuerdo con Cutral. Creo que es precisamente nuestra labor, ¿no? Abrir más preguntas que llegar a una conclusión. Y siento que ponerse una etiqueta y ponerse un nombre desde esos lugares es, para mí, desde mi experiencia, un poco soberbio. Y creo que es un camino, ¿no? Es un camino que es difícil, que es doloroso, que ha sido marcado por la violencia, sobre todo el pueblo mapuche, y que no es llegar y ocupar una etiqueta sin hablarlo, ¿no? Sin dialogarlo mm, como pueblo, ¿no? Como en esa instancia de pueblo. Entonces, por tanto, creo que es importante también no solamente el proceso de cómo nos enunciamos, sino también de cómo articulamos una historia que también haga sentido a eso y que permita de alguna forma no repetir los mismos errores que se ha repetido durante la historia y que nos ha negado históricamente y que no nos permite existencia y que eh, no nos permite tampoco habitar nuestro mundo mapuche. Y creo que eso tiene que ser, para mí el tema va por ahí, ¿no? Como de que hacia un futuro les niñas mapuches que se sientan trans o no binarias y nazcan dentro de un lofa, una comunidad, no sea tema su género, que su identidad no sea algo especial ni particular, sino que sea una experiencia más de la vida. Y creo que esa experiencia más de la vida se tiene que empezar a normalizar y esa forma de normalización no tiene que ver con poner un nombre para ser una cuota o ser algo extraño dentro de un pueblo, sino que ser parte total y, y completa de ese pueblo, ¿no? Sin peros, sin nombre, sin etiqueta, sin apellido. Creo que es importante avanzar hacia, hacia el ser che, ¿no? O sea, el ser gente, o sea, como eh, ir hacia un lugar que exceda las apariencias, que exceda nuestras preferencias, que exceda nuestros gustos y que empezamos realmente a trabajar desde algo colectivo que se entrama como un proceso también reivindicatorio como hacia nuestro mismo pueblo y que nuestras particularidades no sean algo encima de la colectividad. mm. Feliz. Sí, bueno, yo para mí, como les comentaba, también parte como del desconocimiento y también, bueno, me llamó mucho la atención cuando empezaron a aparecer estos conceptos que uno al no conocerlos piensa que en realidad son así. Entonces, me pasó eso y bueno, yo se lo había comentado a usted, Peña. Eh, Eso, bueno, en realidad, viendo la hora ya ha pasado una hora y media, poco más. Nada, bueno, me gustaría como, por último, para ir cerrando y para que la gente también conozca, porque por ahí vi varias personas que comentaban de que no los conocían, no conocían su trabajo, y si es que también podían hablar de lo que están desarrollando ahora y comentar un poco para que la gente también los siga.
Partamos por la Lamine. Bueno, yo actualmente me pongo poca ropa, como ves, pero además, eh, bueno, yo esencialmente primero me dedico a la escritura, como había repetido, y estoy trabajando en una novela que creo que ya tiene su final bastante cercano y que me tiene muy contenta igual, porque en realidad siento que le habla a estos cuerpos que en realidad eh, aún no se encuentran con esa, llamémoslo, mapuchicidad, ¿no? O que no está aún tan despierto esas especies de ímpetus y que en realidad nos suele pasar muchas veces a todos, a todas, que eh, esos cuerpos siempre habitan espacios conflictivos. Y creo que me gustaba la idea de hablarle a esos cuerpos, ¿no? Y que de a poco se ha ido concretando esto, así que espero en algún minuto estar listo. Bueno, terminé un poemario y eh, estoy trabajando en un par de proyectos de obras visuales que igual, bueno, saldrán como en septiembre. También ahora estoy aprendiendo a escribir guiones, colaborando con un guión que se está haciendo el, para producir un cortometraje basado en un libro que yo escribí. Mando un saludo a los chicos. Y eso, como varias cosillas de a poco, ahí bien tranqui igual en realidad, porque bueno, ahora con todo esto de la pandemia también muchos proyectos y muchas cosas se han visto truncados, ¿no? Entonces es más complicado. Al menos he intentado de alguna forma de suplir eso, ir trabajando también más la escritura, ¿no? Y dejar un poco de lado también lo visual, porque a veces, no sé, me gusta hacer cosas como más, quizás como grandes o afuera, entonces era necesario también ese espacio de introspección para poder también encontrar ciertas voces que necesitaba de alguna manera explorar. Así que en esto, escribiendo libros y poniéndome poca ropa. No, a mí me parece, o sea, como una vez se lo comenté, me parece genial el tatuaje sobre todo y debería sacarse ya una línea de ropa Claro, Ya la con- tiene. ya la tiene, sí, debería, sería, sería lo más contradictorio del mundo igual en todo caso. Y aparte, bueno, yo siempre he esperado que Nike me demande o algo así, sería como el gran salto a la fama. Como ese sería el minuto peak de lo que yo esperaría. Bueno, igual se vienen más tatuajes, pues tengo que hacerme más tatuajes de las otras marcas, igual tengo que llenarme el cuerpo. Entonces, en esto he estado. El otro día una niña me la encontré en la calle y me dijo como, oye, yo me voy a tatuar Pangui en la espalda. Y fue como, bueno. sé como esa me pasó con Miel Gibson, que en realidad Claro, fue como un boom para ellos, porque en realidad era como nadie, muy poca gente lo conocía y después de eso, de la demanda que le hizo Mel Gibson, se dio a sí, difundir más. sí, así que venga esta demanda. Excelente. Y usted, Peñi, ¿qué nos puede contar en qué está, ya bueno, ahora ya terminando este ciclo de- que ya ahora ya se comienza nuevamente ya esto dentro de estos días? Sí, bueno, yo estaba próximo a inaugurar una muestra con una artista mapuche muy querida, también que ambas dos acá queremos mucho, que es Paula Baeza Pailamilla, que se va a inaugurar, bueno, no sabemos cuándo se va a inaugurar, pero se iba a inaugurar a finales de mes, pero la pandemia arruinó todo, en el Centro Cultural de España, una exposición que se llama Calul Ni Tuculpán, Memorias del Cuerpo Mapuche, que precisamente tienen nuestros trabajos que hablan sobre la performance, sobre distintos momentos como de la colonización, sus silenciamientos, los problemas del neoliberalismo, también los conflictos del Estado-Nación que se ven en esta exposición y que también Cultural esta parte de uno de los podcasts que preparamos para esta exposición que esperamos que en un futuro la puedan ver Pupen y Pulamien, todas las personas que quieran acercarse al Centro Cultural de España, que esperemos que sea en el mes de julio que se pueda ver físicamente. También estoy preparando una muestra individual para una galería en octubre. Es una exposición grande donde una de las salas principales, el tema es la Constitución y el Código de Aguas.
he estado trabajando harto sobre eso este último tiempo, en mi última obra, sobre eh, el concepto del agua dentro del mundo mapuche, el concepto de la fluidez también que tiene el agua como espacio para el género, ¿no? Para pensar espacios como que no están en estas categorías del binarismo de género y que son fluidas y que permiten también pensar otros lugares. Y como mi gran evento este año es mi representación de Chile, digámoslo así, en la Bienal de Sao Paulo con dos obras, que una es Alcafomo, la obra que estuvimos comentando, y también Tantas veces a Pungueñí, que es una obra que trabaja sobre los detenidos desaparecidos mapuche, que también han sido históricamente silenciados. No se habla de las personas que han sido detenidos desaparecidos en la dictadura y han sido mapuche, que son varias, que son muchas, y que esas historias no aparecen dentro de la historia oficial y que creo que también es importante develar y empezar a hablar sobre esos temas. Así que eso es como mi año en términos generales y también contarles que se viene pronto, entre octubre y septiembre, la nueva edición de Llene Revista, con una nueva editorial que también va a trabajar precisamente como los temas del acontecimiento, post también toda la elección de la Convención Constitucional, que ahí tenemos grandes representantes que creo que es muy importante que empecemos a hablar y discutir como pueblo sobre todo lo que se viene para nosotros. Mm. Sí, pues así en realidad ese proceso ha sido muy bello y que también ha sido muy a pulso, ya que el mismo hecho de que hayan representantes de pueblo originario fue una pelea que se dio muy fuerte y hasta la última, casi 2 semanas antes de oficializar todo, finalmente se logra poder instalar la gente mapuche, aymara, Rapa Nui. Y en este caso, bueno, los más favorecidos fuimos nosotros con más representantes, porque el territorio igual abarca mucho más y la gente que salió, en realidad, por lo menos para mí, gente sumamente importante que Increíble. está haciendo un trabajo muy bueno, gente que tiene mucho conocimiento, sobre todo, bueno, creo que tener una autoridad tradicional mapuche como la Machi Francisca Linconavia es un gran ejemplo, una persona que sufrió y vivió en su cuerpo, en su vida, el tema de estar en la cárcel, de hacer huelga de hambre y hoy en día también reivindicarse y a través no sé, pues, del tema ya más oficial, poder ser constituyente. Entonces creo que eso es súper bueno para todos nosotros en realidad porque ella tiene una forma, un pensamiento súper claro y bueno, el resto del grupo de las personas también, pues, o sea, Natividad y Anquileo, el Alamien Elisa Loncón, creo que todos son muy buenos, por lo menos a mí me representan mucho al momento de llegar a la papeleta cuando vi todo el montón, chuta, aquí hay varios que me representan, no sabía por cuál votar, entonces creo que me siento muy contento por ello en realidad y que también van a ir cambiando estas formas de relacionarnos como pueblo, nación también. Importante el FOMO Neguen ahí que viene con la constituyente, ¿no? Justamente el Mm, tema de las representaciones se rompe, yo creo, en esto, ¿no? Se rompe mm. en estas dirigencias potentes, mapuches, feministas, digámoslo así, ¿no? Femeninas que están ahí liderando procesos que van a ser muy importantes también para nuestro pueblo y que es bueno que sean figuras también femeninas que están ahí imponiendo y dando respeto, también dando cara ante tan sistema violento en el que vivimos. Feliz. Bueno, Peña y Lamien, les quiero agradecer por compartir la palabra, por compartir su arte. Yo en realidad admiro mucho el trabajo de cada uno y bueno, a través de estos espacios de las redes sociales uno también va conociendo y aprendiendo de otros Peña y Lamien que están en la misma, están creando, así, aportando un granito de arena a la reflexión, al pensamiento y al poder entender que el mundo mapuche también tiene una diversidad muy, muy enriquecedora. Entonces, nada, agradecerle por su tiempo y de poder hacer neutrano. Gracias a ti, Peñi, por
oportunidad de hablar estos temas, de llevarlo a más personas, de conversarlo, hacer Nutram, de conectar también con otra experiencia y saber de que existimos, resistimos y estamos acá ante todo y contra todo, resistiendo y imponiéndonos igual desde nuestro mundo. Y también alguien comentaba como que la Lamien Bau también está presente, sí hay que recordar también de que hay muchas personas que han puesto sus cuerpos y experiencias también por una lucha y una reivindicación por el pueblo mapuche. Ujú. Sí, yo Vale. igual agradecer la invitación también porque, bueno, yo igual ya se lo había comentado de manera privada que me parecía muy impresionante también su trabajo, ¿no? De cómo se ha impuesto en ciertos espacios y que yo en algún minuto le decía, como cuando lo vi ¿cómo se llama? En la revista Paula, creo que era como cuando lo vi en la revista Paula, me parecía tan impresionante, todo como un mapuche está ahí. Entonces, a mí me produjo una revolución, yo dije, algo pasa aquí. Entonces, es muy inspirador poder conectarse en esta instancia. Yo siento que me soy más fan que otra cosa en este lugar, pero agradezco mucho la oportunidad de poder compartir y generar ciertas reflexiones dentro de lo que se puede y poder cierto entregar cierto Nehuen y cierto cariño, ¿no? De que las cosas siempre podemos hacerlas mejor y cambiarnos y que pese a cualquier error o pese a cualquier cosa, hay un momento también para reivindicar. Porque creo que siempre estamos en ese proceso, ¿no? De ir hacia adelante, ¿no? Y que sin dejar de mirar hacia atrás, ¿no? Todo el tiempo en este proceso tan bonito que es la aventura a veces de la vida. Y es difícil, obviamente, pero siempre la aventura requiere de ciertas cuestiones complicadas. Pelei. Nada, pues bueno, Nehuen Tuleimi, Peñ y Lamien, Rumé Mañón Pioquemó, agradecido de corazón por sus palabras, por compartir en este espacio y nada, pues, desearle que tengan un Muñol Tripanto fortalecido, con Kimón, con Nehuen, en su caminar, en su vida. Y nada, pues bueno, ahí yo creo que nos estaremos encontrando en alguna oportunidad. Esperemos que ya pase todo esto y poder compartir eh, un pulco, un mate, lo que haya. Ñepoyen, Va, Ñepoyen Chalín con Pulamien, a quienes estuvieron acá conversando, aguantando, resistiendo esta conversación. Eh, Muy feliz de estar acá y Eucayal con Pulamien. No sé si Cultural quería decir algo, parece. no, 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 como me adhiero a tus palabras y eso, Chaltumay, Copuche, Peucayal, pero nos vemos en otra oportunidad, ¿cierto? Y en cualquiera de estas redes, ¿no? Yo igual aparezco poco, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Feliz. Ya pues, Peucayal, Quiñepta Panco, Central Moria Tami Puché, Tami Reimá, y Cantu Dunguayu, Peñ y Lamien. Pehuaín con Pulamien. Peucayal. Chao. Peucayal. Feliz. Feliz Compuché, de cierta forma estoy súper contento de haber estado compartiendo este Neotramp con el Peña, con la Lamien, conocer un poco su monén, sus reflexiones, eh, su pensamiento. Y nada, bueno, esa es parte de la diversidad mapuche, la que se está avanzando. Creo que es sumamente importante como un pueblo, una nación mapuche que se mantiene en un constante cambio y, y todas las personas mapuches también tenemos diferentes reflexiones. Nada, bueno, agradecerle a ellas dos de poder compartir, así que voy a estar guardando este en vivo para que la gente que lo quiera ver nuevamente lo vamos a dejar ahí guardado. Y nada, pues bueno, nos estaremos encontrando.
esta es la tercera en vivo, que haría uno para que no que impar. Mapuche siempre trabajamos así en forma par, 2, 4, 6. Y ya vamos a hacer 4 en vivo, faltaría uno. Lo más seguro es que lo hagamos la próxima semana, el día lunes. Y ahí vamos a estar compartiendo también reflexión mapuche. Así que eso, Pupeño y Pulamien, gracias a toda la gente que dejó sus mensajes, los corazones, y que de cierta forma también este espacio sirva para poder compartir un poco nuestro Tain Kimun, Tain Irakiwama. Eso, Pupeño y Pulamien, Central Moria, que anden muy bien y nos estaremos encontrando entonces en el cuarto en vivo que vamos a estar haciendo por acá por Instagram. Pumay, Pupeño y Pulamien, Central Moria, Cantu, Pehuain. Toca ya.